Hey ultimateros, estamos en un nuevo video. En este nos vamos a enfocar en cómo tener ejercicios dinámicos que nos ayuden a mejorar los lanzamientos planos. Para este primer ejercicio vamos a necesitar una referencia donde el disco debe introducirse, que en este caso va a ser un hexágono. Vamos a necesitar unos platillos de referencia y vamos a necesitar 2 personas para realizarlo. La realización del ejercicio es muy simple. Vamos a tener un lanzador que va a comenzar con el disco en este momento en el platillo azul, va a abrir el disco a una lateral, va a correr hacia el centro de la cancha y va a realizar el lanzamiento que queremos enfocar mayor atención en cuanto a lo que va a ser que sean planos, que utilice el tronco como debe ser, que no se incline mucho y que la inclinación de la muñeca pues ayude también para que el disco sea plano y se introduzca donde lo queremos. Este ejercicio nos puede servir para un calentamiento y comenzar de forma gradual, donde va a ser un poco lento y después vamos a ver una intensidad mayor en la cual pues acercamos al juego. Recordemos que en estos ejercicios, por más intensidad que manejemos, la intención no es solo lanzar por lanzar, sino dar el enfoque que queremos. En este caso, que sean lanzamientos planos desde el primer lanzamiento. Ok, ultimateros, vamos a continuar con los ejercicios y en este, que lo denominamos flecha, vamos a necesitar, valga la redundancia, formar una flecha con los platillos. Necesitamos 2 personas como mínimo y necesitamos una cuerda. Como ya lo pudieron ver en un video anterior, utilizamos la cuerda para darle el enfoque del movimiento del brazo para que salga plano. En este ejercicio lo que vamos a necesitar con la flecha es que gradualmente vaya avanzando o alejándose dependiendo el lanzamiento que se esté dando. Si damos forehand, voy avanzando hacia atrás para mayor distancia. Si doy el back, me voy devolviendo para ir avanzando al lado contrario. En este caso, los movimientos de la persona que está en la flecha son de ir de un lado a otro e ir ya sea avanzando en los platillos como lo vemos con los colores, en este caso el rosado, avanzamos al azul, del azul posteriormente iremos al neón y del neón al verde. Y lo mismo va a suceder cuando lleguemos al verde, nos devolvemos para ir aumentando la distancia de lanzamiento y dar bastantes repeticiones del ejercicio. Igualmente lo podemos utilizar en un calentamiento y va a ser gradual, cosa que vamos despacio haciéndolo enfocados en la técnica y posteriormente avanzamos en la velocidad, no solo de ir de un platillo a otro, sino de lanzar para hacerlo un poco más mecánico y que pues interioricemos el movimiento. Con este ejercicio recuerden que nuestro enfoque no solo son los movimientos del jugador que está en la flecha, sino darle el enfoque al lanzamiento plano con el brazo y la inclinación del tronco. Bueno, para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una referencia que en este caso es un carril por donde el disco va a viajar todo el tiempo y no se debe salir de esa referencia. También vamos a necesitar unos platillos, en nuestro caso vamos a utilizar 3, pero si consideran para el ejercicio que pueden utilizar más distancia o más platillos, estaría perfecto. Necesitamos mínimo 2 personas, en la cual una va a ser un participante activo y el otro va a estar en una parte inactivo y en descanso como tal, solo lanzando. La dinámica del ejercicio consiste en lanzar
y luego de lanzar, correr como si fuera tipo suicidio. Básicamente lanzo el forehand, avanzo a un platillo que tengo de referencia, vuelvo a recibir, lanzo nuevamente y avanzo. Cuando llego al inicio, lo más cercano, nuevamente comienzo a desplazarme a una distancia más lejana, siguiendo el patrón de movimiento que estamos haciendo, que es lanzar plano y buscar que siempre el disco esté en línea recta, que pase por todo el carril que formamos con las bandas elásticas en este caso. Lo ideal de este ejercicio es que cuando termine el tiempo estipulado por cada persona o la serie con las repeticiones que deseamos, cambien el rol. El que estaba corriendo pueda descansar de forma activa, que va a estar lanzando, y el que estaba solo lanzando va a comenzar a hacer el ejercicio como tal. ¡Ey, ey, ey! ¡Travel! Recuerden que en nuestro Instagram tenemos varios productos a la venta. Sigan con el video. Es importante recalcar que estos ejercicios no solo nos sirven para la técnica, que es en lo que estamos enfocados en este momento, sino también nos va a ayudar bastante para la parte física. Y gracias a estos movimientos tan dinámicos vamos a generar pues una mejor resistencia en los ejercicios. Ya para finalizar, agradecemos que vean nuestros videos, que sigan compartiéndolos, que se suscriban y seguir en nuestras redes sociales, muy atentos para todo el contenido que viene.